Buena. Mira, yo soy breve, ¿eh? Yo soy Cristina Marrero, soy psicóloga y trabajo aquí con mi compañero, junto con el resto de las compañeras del Instituto de Psicoterapia. Trabajo con multitud de perfiles y con personas de distintas edades y poco más les quiero decir. ¿Diego? Bueno, pues yo soy Sí. Diego Barral, soy médico, soy especialista en farmacología clínica y en psiquiatría y soy también psicoterapeuta. Tengo formación en terapia Gestalt y en terapia MDR y mi población a la que suelo acompañar son principalmente adultos y también algunos adolescentes. Y nada, si te parece, pues comentamos un poquito Eh, de la introducción. Sí, mira, tener en cuenta que va a ser en torno a una hora. Ya tú decías que iba a ser un planteamiento más de diálogo que de exposición, ¿vale? Abiertos a recibir sus dudas y responderlas en la medida que nos sea posible. Ujú. Sí, es un espacio que la idea es que se ha construido para aproximar pues, nuestra experiencia, nuestro conocimiento y enriquecernos, ¿no? Sí, Un poquito, vamos a pasar por una serie de puntos. No sé si te sí. apetece que mencionemos algunos. Bueno, el objetivo es un poco tratar algunas cuestiones generales sobre el trastorno obsesivo compulsivo, hablar de aspectos generales y algunas cuestiones de tratamiento. Eh, un poco el objetivo es intentar aclarar qué puede estar pasando y qué hacer con eso que me está pasando, ¿no? Ujú. Pues un poquito así, la estructura que vamos a ver un poquito son pues un poquito lo que sería el concepto del trastorno obsesivo compulsivo y los síntomas principales, luego igual alguna pincelada de cuadros pues, que se pueden confundir, un poquito el momento de acudir a consulta, algunos factores pues, relacionados pues, con el curso clínico y luego pues un poquito más centrado en el tratamiento, tanto farmacológico como psicoterapéutico, psicológico y algunos otros aspectos también transversales que pueden ser interesantes. Vale, será un poquito así como el hilo conductor que pensamos Cristina y yo. Mm, ujú. Bien. Empezamos con el primer punto. Bien. El TOC, me van a perdonar porque cuando me pongo nerviosa pierdo la memoria, entonces muchas veces leeré. Bien, como sabemos, el TOC se caracteriza por obsesiones y compulsiones. Entendemos las obsesiones como pensamientos, impulsos e imágenes que son recurrentes y que son intrusivos y que tratamos de quitárnoslas de encima y nos cuestan, ¿no? No son deseados, ¿vale? En cuanto a las compulsiones, son conductas repetitivas, actos mentales también, que la persona se siente impulsada a hacer en respuesta a esa obsesión o que lo tenemos que aplicar de una manera muy rígida. En otras ocasiones son precauciones y conductas repetitivas en respuesta a esas mismas preocupaciones. En cuanto a la sintomatología, aclarar que se tienen en cuenta distintos factores, a lo mejor desde la parte más clínica, Diego se puede extender. Para mí, yo lo que más tengo en cuenta como psicóloga es el nivel de angustia o de sufrimiento o de incomodidad que tiene la persona que viene a consulta y el deterioro en su funcionamiento. Son los dos elementos que yo tengo más en cuenta. ¿Alguna cosa más que tú quieras incorporar, Diego? Sí, los ingredientes que mencionaría son los mismos, ¿no? Como el screening
que hacemos los médicos básicamente está centrado en eso, en la frecuencia de esas ideas, de esos pensamientos, de esos impulsos o de esas imágenes, si son o no frecuentes. Lo que comentaba Cristina de la angustia que ellos generan, ¿no? Y bueno, sería como un intento de conseguir un equilibrio a través de una acción o un ritual que muchas veces como que parece equilibrar la temática de la idea obsesiva o del impulso, pero que a medio o largo plazo pues que no lo acaba de resolver y que cada vez pues se va complejizando, ¿no? Entonces sería un poquito esta la idea, ¿no? Y cómo en esa realización de estas acciones, de estos rituales, pues la vida del paciente pues va perdiendo calidad porque dedican una gran parte del tiempo pues a la realización de estos síntomas. Ujú. Ujú. Bien. Comentar así, pues que a veces eso, como no sé si os gusta el cine, a mí me gusta mucho, soy muy cinéfilo y hay dos películas que me vienen mucho a la mente y tengo la suerte de que una es española, que se llama precisamente Toc Toc Toc, que es como una forma así también como muy pintoresca de plantearse los tipos de trastorno obsesivo compulsivo que hay, porque muchas veces tienen que ver con la limpieza, la suciedad, El orden. la simetría, a veces son cuestiones más sonoras, numerológicas, pero normalmente va a haber como algún tipo de correlato entre la idea obsesiva, por ejemplo, pensamientos relativos a la suciedad y rituales, por ejemplo, relacionados con la limpieza o con percibir algo que está mal colocado y una acción que busque el orden, ¿no? O el contar cosas, etcétera, etcétera. Sí, otro elemento que tenemos en cuenta es que llega un momento en el que nos sentimos atrapadas por ese mecanismo, ¿no? Porque si no lo puse suficientemente recto, entonces tengo que decir algo y hacer otro movimiento. Y es así como cada vez hacemos más complejos esas obsesiones, esos rituales y quedamos atrapados en ello, ¿no? Y lo que en un momento se convierte, era algo puntual y localizado en un momento del día o para una situación, se va generalizando a otras circunstancias. Es lo que he observado. Me venía también, ahora que lo pensaba, otra película que es un clásico, que es Mejor Imposible, que también cuenta Sí. como la vida de un paciente que aparte de tener más la parte del trastorno obsesivo compulsivo, también tiene añadido una personalidad obsesiva compulsiva, que es Mm, como en bloque tener como dos trastornos mentales, ¿no? Y que todavía le da un grado pues mayor de elaboración, ¿no? Y que me parece como películas en las que se pueden representar algunos de estos síntomas de una forma, sí que a veces cómica, en otras dramática, mm, ¿no? Pero que el sí, gradiente y el rango de variabilidad pues es amplio. sí. Mm. Muy bien. ¿Querías comentar algo sobre Sí, el diagnóstico tipo diferencial, diferencial? sí. Pues mira, en principio lo primero es como que hay cuestiones que pueden parecer que son anormales, pero que pueden formar parte de un desarrollo infanto-juvenil normal y que no tienen por qué considerarse un trastorno obsesivo compulsivo, ¿vale? A veces Mm, tienen que ver con juegos repetitivos y que mm, en principio pues no van a presentar pues esta sintomatología ni esta afectación del deterioro, porque digamos que lo que concordaría más con la clínica es cuando hay como una especie de monopolización de la vida del paciente en torno a los síntomas y esto pues lleva un tiempo. mm, Vale. Entonces, pues también hay otros elementos de psicopatología que pueden ser elementos confusores o que pueden ser elementos comórbidos. Es decir, puede ser que exista a la vez un trastorno obsesivo compulsivo asociado, pues, por ejemplo, a un episodio depresivo. O puede a veces confundirse un episodio depresivo que presenta algunas ideas obsesivas, ¿no? La forma de explorarlos un poco, pues haciendo screening de los diversos trastornos
Y si bien es cierto que muchas veces tenemos la suerte de que el tratamiento farmacológico básico, pues por ejemplo en el caso de la depresión y en el caso del trastorno obsesivo compulsivo, que luego veremos, pues es como muy parecido. Existen otras entidades, como podría ser algunos tipos de adicción, en los que puede haber también ideas obsesivas y actitudes compulsivas, y que sería también importante, pues, como de alguna forma explorar, pues preguntando pues, en el apartado de los hábitos. Y pues luego existen ya lo que serían pues cuadros pues más que obsesivo-compulsivos delirantes, en los que ya no estaríamos en el área de la neurosis y ya no estaríamos hablando de una idea obsesiva, sino de una convicción que está fuera de la realidad y que de alguna forma pues hace que el paciente no perciba las cosas pues pegado a la tierra, ¿no? Que sería como principalmente los diagnósticos que más pueden llevar a la confusión y que Tengo básicamente, punto de caramelo, pues eso, una exploración de todos los síntomas que constituyen el cuadro, pues si va viendo todos los elementos de un Adiós. episodio depresivo, todos los elementos de un trastorno psicótico o todos los elementos de un trastorno obsesivo compulsivo, pues vamos a poder decantarnos por una u otra entidad o por una comorbilidad. Eh, Principalmente sería eso. Muy bien. Entramos ahora al apartado de cuándo acudir a consulta, ¿de acuerdo? Eh, Desde mi punto de vista, mi planteamiento es que desde que haya un malestar significativo en la paciente, y por otro lado, observe que su funcionamiento habitual está deteriorado, creo que ya es un motivo para acudir a consulta. Podemos tener ese grado que, vamos a ver, es significativo, pero no muy grave, no interfiere de una manera intensa en el funcionamiento, ni hay un sufrimiento, y aquellas personas que tienen una vida totalmente distorsionada, disfuncional, bueno. Entonces, esos serían los dos extremos. Y en medio hay un montón de rangos. Lo que yo planteo es que en las fases iniciales resulta mucho más, iba a decir fácil, asequible poder trabajar desde una comodidad esa sintomatología. Entonces, para mí, desde que hay un malestar que tú notas o que te devuelve el entorno y que tú sientes y que hay una funcionalidad que está deteriorándose, creo que es el momento de acudir a terapia. En cuanto al tratamiento médico, Sí, yo quería, bueno, perdonar que soy quisquilloso, se acaba de incorporar alguna persona, Rosario, bienvenida y comentar un poquito que estamos grabando la webinar por si No, está a dando. alguien no le apetece, pues que pueda silenciar la cámara. Y estoy viendo, no sé si Tere quieres compartir algo, que me parecía como que se estaba activando el audio. Si es así, siéntete libre, ¿vale? Em, Quería pues comentar que un poquito, en principio los trastornos de salud mental, siempre mi recomendación es primero el despistar la parte orgánica, ¿vale? Sobre todo particularmente en las poblaciones infantojuveniles, porque hay algunas infecciones, por ejemplo, por una bacteria que se llama el estreptococo, que puede ocasionar pues cuadros obsesivos, ¿no? Entonces es importante pues hacer un despistaje orgánico, también pues ver que no exista como alguna anomalía. ¿Y cuándo hacerlo? Pues cuando básicamente existen pues mm, síntomas, sobre todo cuanto más frecuentes y más incapacitantes, pues mayor digamos, evidencia como para tener que consultar, ¿no? Ya cuando la funcionalidad está claramente afectada, cuando si estamos hablando de un estudiante, pues le está afectando pues a los estudios, o si estamos hablando de un trabajador, pues que no está pudiendo desempeñar sus tareas, son claros momentos en los que
No hay ninguna duda, ¿no? Quizá en los términos intermedios o más en los grises claritos, pues ante la duda, mi recomendación es siempre por lo menos consultarlo, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de screening? Pues eso, sobre todo, si existe o no una elevada frecuencia de pensamientos, impulsos o imágenes no deseadas. Y básicamente este sería como el punto de screening, ¿no? Pero siempre con un despistaje orgánico pues previo. Vale, que creo que es importante. Bien, curso pronóstico. Vale, sí, un poquito, sobre todo la parte infanto-juvenil, que, a ver, son cuadros que es verdad que en la infancia y adolescencia pueden debutar más en torno pues, a edades más tempranas, 10 11 años, y quizá en la edad adulta más a partir de los 18 años. Quizá en la población adulta no hay tantas diferencias por género, pero en la población infantil igual se puede ver en algunas series más representada en los varones. Pues a veces quizá el de una detección temprana pues siempre va a ser en salud mental clave. ¿Por qué? Porque, a ver, en general y de forma global pueden ser cuadros crónicos que el detectarlos a tiempo pues puede facilitar el poner un abordaje integral con una buena pauta farmacológica y que se consiga una remisión de todos los síntomas, lo cual va a redundar pues en que el pronóstico mejore. Un factor que me parece importante, que seguramente luego tú comentarás, pues es la presencia o no de experiencias, eventos traumáticos, ¿vale? Particularmente en la infancia temprana, porque la presencia de estos factores y el abordaje integral en los planes de tratamiento, pues puede ser clave en cuanto a la evolución y el pronóstico, ¿vale? Luego existen otras variables que también van a interferir en este curso de pronóstico, como puede ser la adherencia al tratamiento, la presencia o no de otros trastornos comórbidos, el grado de conciencia del paciente, el grado de como de, de beneficio de los procesos de psicoterapia, el grado de introspección, etcétera, etcétera. Es decir, no hay como una variable única, pero sí en general, pues el curso suele ser un curso pues crónico que puede tener pues también fluctuaciones en función un poquito al momento evolutivo o a la situación actual por la que transite pues el paciente. Bien, si te parece, ahora nos toca hablar un poquito sobre la medicación. Yo, mi planteamiento, Diego, es cuando me encuentro en la sesión, cuando observo que el paciente no es capaz de tener un manejo suficiente como para afrontar el día a día y el tratamiento, para mí es importante que reciba un tratamiento complementario. ¿Para qué? El objetivo para mí es un complemento que le permita liberar capacidades para que se pueda comprometer con el tratamiento psicológico, porque yo lo que he observado es que en ocasiones el estado de angustia es tan grande y las compulsiones son tan frecuentes que es imposible hacer absolutamente ninguna cosa más. Para mí es importante, cuando yo lo planteo, hablar sobre el tema. Es decir, no digo, bueno, ahora tienes que ir al psiquiatra, sino lo debatimos, hablamos sobre qué pensamos sobre los medicamentos, qué puede ocurrir y demás, y lo veo como algo temporal que derivo totalmente en el profesional correspondiente, porque eso sí es verdad que para mí es importante dejar claro que en cualquier caso mi parte es la de plantear que puede ser necesario explicar el por qué, ver los pros y los contras, las posibles resistencias, las posibles ganancias y luego ya trasladarlo al profesional para que lleve el seguimiento correspondiente, ¿no? Yo he tenido la suerte de trabajar con médicos y médicas con las que he tenido una buena coordinación y creo que eso también favorece bastante dentro del centro y fuera. Y creo que también el paciente se siente como más arropado, diría yo. Y el tratamiento, la adherencia al tratamiento es bastante más,
eh, efectiva. Mm, sí, y menos esfuerzo para el paciente, que para mí es importante, hacérselo fácil, entre comillas. Mm, Sí, mi experiencia, la verdad es que lo que tú estás comentando creo que es una duda que a nivel pues, profesional puede surgir para mí es muy importante esto que os comentaba, ¿no? Como también la parte del despistaje orgánico es muy importante, incluso antes de mm, llegar a la parte psiquiátrica, creo que sí, y particularmente esto en población infanto-juvenil, el acudir pronto a los servicios de derivación médica mm, porque de alguna forma puede ser un factor pues, que redunde mucho en el pronóstico, ¿no? Los casos que puedan lograrse una revisión completa, yo creo que esta variable de la derivación precoz, el despistaje orgánico, el que se le pueda explorar bien, el que se pueda ver que no hay ningún problema con respecto a los hábitos, con respecto a medicamentos, con respecto a esta infección bacteriana que os mencionaba, me parece como que es clave. Y luego si ya con el screening se confirman los síntomas, pues también la introducción de un tratamiento precoz va a hacer que esta angustia que tú comentas se reduzca y que cambie completamente pues, la funcionalidad de los pacientes, ¿no? Tenemos mm, la suerte de que tenemos, ahora mencionaré un poquillo, pero como fármacos que son muy seguros mm, y precisamente en un trastorno en el que suele predominar pues esa inseguridad, creo que el hecho de que tengamos también estrategias farmacológicas seguras creo que es una gran noticia y esto que tú comentas de cómo intentar generar una alianza mm, en la consulta con el paciente me parece muy rica, ¿no? Yo creo que a través de esta psicoeducación, a través de poder darles unas píldoras de información, bien sea a los pacientes adultos, bien sea a los padres de los menores, pues muchas veces va a facilitar el que la angustia vaya bajando, el acceso a los tratamientos y el que puedan conseguir pues los objetivos que se planteen en la mm. vida. Sí, y luego a mí, por ejemplo, en mi experiencia, un elemento que se me ha planteado es un poco de resistencia y yo lo que planteo es, vamos a ver, vamos a buscar un profesional con el que tú te sientas cómodo o cómoda. Infórmate y luego, a partir de ahí, decides, pero sin información creo que no es conveniente. De esa manera, yo lo que he observado es que disminuye el susto, ¿no? Ujú. Porque por otro lado hay ciertos prejuicios en relación a la medicación. Entonces a mí Mm. eso me ha facilitado, igual que discutir pues los pros, los contras y demás, que no sea, llega un punto, tienes que ir, sino que sea un trabajo de Mm. sensibilización, de ir tomando conciencia, de ver pros y contras. Sí, para mí cuando te escucho lo que me sugiere es que realmente tenemos, sobre todo los profesionales que acompañamos, tenemos como precisamente como muchísimo poder y muchísima información que puede ayudar a que se produzca precisamente este desbalance hacia el deseo de querer mejorar, ¿no? Que muchas Mm, veces en psicoterapia es lo que hablamos nosotros de la alianza terapéutica, ¿no? sí. Creo que podemos como utilizar como motor de impulso el motivo de consulta, ver un poquito qué objetivos el paciente, la familia pretende conseguir y un poquito apoyarnos en eso como también un punto de apoyo para ir hacia ahí y dándoles estas píldoras de psicoeducación respecto al trastorno, para mí serían como formas de conseguir que ese Mm, desbalance se produzca, formas de como de alguna forma darles esa seguridad que también están buscando, ¿no? claro. A través de saber que su salud física está bien, a través de que su salud mental está siendo valorada y si tienen esa información y esta valoración con una información de buena calidad, el tomar la decisión va a ser más fácil, ¿no? Y Mm. va a condicionar que el pronóstico sea mejor. Sí, sí, y luego también el ampliar la mirada desde que somos una persona, somos personas que tenemos un organismo y tenemos una mente. Entonces, en la medida que cuidamos todos los aspectos, el camino
resulta más llevadero, ¿de acuerdo? Y optimizamos, digamos, la eficacia, ¿no? Estoy como, cuando te escucho decir eso, estoy como completamente convencido de que esto es así, ¿no? De hecho, Ujú, hay muchos factores como coexistentes, transversales, que son importantes, ujú, que seguro que ahora tocamos alguno de estos, y entonces esta mirada amplia, por ejemplo, se me ocurre el estilo de apego en caso del propio paciente. Muchas veces, pues, por ejemplo, en mi experiencia me he encontrado con pacientes adultos en los que tienen un estilo de apego como predominantemente evitativo, les cuesta conectar con sus sensaciones, y de alguna forma necesitan como una orientación más mental, más racional, ujú, y como se están perdiendo como su propia brújula, se están perdiendo como una posibilidad de poder utilizar sus propias sensaciones en la vida, y de alguna forma a veces los veo utilizando estos síntomas como una forma de intentar encontrar con un ajuste creativo una forma de estar en el mundo, ¿no? ujú, Por ejemplo, completar una buena psicoeducación en cuanto al apego, el poder plantear psicoeducación de las emociones, ujú, el poder como tenerlo en mente este elemento, ¿no? ujú. O, por ejemplo, en la población infanto-juvenil, el ver también cómo los papás están a este nivel. Acompañan. Sí, Ujú, creo que son también aspectos como muy claves, que ujú, creo que pueden incrementar todavía el hecho de que el paciente pueda encontrar formas de encontrar una seguridad, que al final ujú. es como muchas veces lo que sucede en la neurosis, ¿no? Claro. De forma como central. Ujú, Y creo que esto de contemplar aspectos transversales creo que es muy rico. Estoy contigo. sí, 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 sí. En ese sentido, el planteamiento del tratamiento por mi parte es en esa línea. Si te parece, empiezo a plantear un poco Sí, cómo trabajo yo. Mira, para mí, digamos, como decía Diego, yo no trabajo a nivel clínico, ¿vale? Puedo detectar que puede ser un trastorno, el nivel de gravedad, etcétera, pero no hago clasificación clínica. Yo lo que me planteo es que el trastorno obsesivo compulsivo, con esas características, es una forma de estar en la vida, que esa persona la vive como algo doloroso y poco funcional. Y mi trabajo va dirigido a buscar un modo saludable y funcional. Eh, Se trata de construirlo, es decir, yo, dependiendo de la persona que tenga delante, vamos a ir hacia una línea o reforzaremos otros aspectos, ¿vale? Para mí el trabajo es una construcción. Eh, Hay una parte fundamental en el trabajo y es la parte psicoeducativa, pues, qué son las emociones, para qué funcionan las sensaciones, qué es un todo, qué procesos hay, qué mecanismos van ocurriendo y que nos vemos enganchados a ellos y atrapados. Eh, ¿Qué es la funcionalidad? Pues bueno, 20.000 cosas que vamos trabajando en la medida que la persona que acude a consulta va necesitando, ¿de acuerdo? Luego para mí hay trabajo como dos bloques, ni en este orden que les voy a exponer, ni separados, ni nada, porque para mí, como les digo, cada persona es un mundo. Entonces, yo por un lado trabajamos lo que es el afrontamiento de los comportamientos repetitivos no saludables, yo lo llamo de esa manera porque como no Nos trabajo de vamos a... manera clínica, prefiero no estar utilizando esa terminología. Y lo que hacemos es construir una jerarquía Bien. de afrontamientos, ¿vale? Y luego pasamos a aplicarlo. La mirada para mí está en qué pasa cuando yo hago esa jerarquía como paciente y cuando la aplico. Porque aquí está el estilo de comportamiento de estar en el mundo de la paciente. Y es ahí donde yo incido más, ¿vale? Se trata de conocerme en mi forma de estar en el mundo, en esta parte menos saludable, y actualizarme. ¿De acuerdo? ¿Qué necesito afinar? En eso que a mí me pasa. ¿De acuerdo? Al final, si no te da tiempo,
les puedo hacer una ristra de temas que trabajamos y que salen y que son comunes casi siempre, ¿no? Y el objetivo es, pues, construir un modo saludable y cuidadoso para mí, para estar en el mundo. Es decir, el que tú construyas y tú y yo vamos a construir esa forma, ¿de acuerdo? Hay otro bloque que también trabajamos y repito que no están separados, es una cuestión didáctica, que es identificar y entender cuáles fueron los desencadenantes que produjeron esa forma de estar en el mundo. No solo me refiero el momento concreto. Ay, no, es que, ¿sabes qué pasa? Que yo me di cuenta que cuando estaba estudiando, yo hacía 3 respiraciones y hacía, y es que me calmaba. Vale, ese es el momento, ¿vale? Y ahí se produce pues un encadenamiento, bueno. Y por otro lado está esa situación de estrés continuado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el origen del origen? Y también lo trabajamos, ¿de acuerdo? Porque en aquel momento lo hicimos con los recursos que teníamos, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Hemos ido arrastrando hasta el día de hoy eso que ocurre y estamos como estamos. Entonces, de lo que se trata es de tratar de identificar cuál es la herida de base, ¿no? Tú hablabas antes de trauma, por ejemplo, y de tratar de sanarla, ¿vale? Entonces, no nos quedamos solamente con trabajar el afrontamiento de esas situaciones de miedo, ¿no? Junto con este trabajo, esto lo podemos trabajar primero una cosa, después la otra, junta, dependiendo de la persona que tengamos delante, ¿vale? Otro aspecto que para mí yo he encontrado que es importante es eh, cómo me sitúo en el entorno. Hablamos, por ejemplo, ¿qué pasa con esos padres y esas madres que acompañan a esos niños y a esas niñas? ¿Qué pasa con mi pareja que está viviendo conmigo esto que a mí me pasa? ¿Qué necesito yo de esa persona y qué puedo dar? ¿Cómo me puede acompañar y qué quiere esa persona? ¿Qué necesidades tienes en esto que nos está pasando conjuntamente, ¿no? ¿Quiero compartir lo que a mí me pasa o lo quiero mantener en privado? Vale, esas cosas también, esos aspectos son también para mí bastante importantes porque generan un sufrimiento añadido, ¿vale? En este proceso. Y de manera sencilla, eso es un poco, digamos, como trabajo. Les invito a que me hagan preguntas si tienen alguna curiosidad, porque decirles que, como les decía antes, cada persona tiene un camino y tiene que descubrir su forma y construir su forma. Para mí es un trabajo como de ganchillo, es muy delicado, muy de detalle, muy de hemos avanzado y tenemos que volver atrás, de mucha constancia, del manejo de frustración, de tener claro hasta dónde quiero llegar. También otra cosa que trabajamos es qué es estar bien. También me parece muy importante, ¿no? Porque la gente confunde estar bien con que no me pase nada, ¿no? Perdona, pero en la vida lo normal es que nos pasen cosas. Algunas nos agradan, otras nos hacen felices y otras nos asustan, ¿no? Entonces, ¿qué sería estar bien? También es otro elemento que es fundamental, ¿no? Para saber cuándo tenemos que cortar, ir separando sesiones y, y demás. ¿Alguna cosa que tú quieras comentar o alguna duda que tengas en relación a esto? Ay, mira, se está incorporando alguien que voy a agregar aquí. ¿Me comentas lo del altavoz? Y lo del- Pues sí, volvemos a hacer una actualización con respecto a la gente que se incorpora. Bienvenidos, Sí. bienvenidas, y que sepáis un poquito que estamos grabando, por si alguien no quiere salir en la grabación, pues que tenga la cámara cerrada, y quien quiera interaccionar, pues que se sienta libre de tenerla abierta. Vale, creo que me parece como muy rico todo lo que estás comentando, ¿no? Yo estaba intentando como imaginarme cómo sería un proceso. No sé si me viene un poquito
en tu forma de trabajar, como cuánto Ujú. tiempo le sueles acompañar de media, qué tipo de sesiones, qué tipo de duración. La verdad es que Por mucho que intente. es muy, muy diverso, muy diverso. No Por sé. ejemplo, he trabajado con niños y niñas y trabajo fundamentalmente con la familia y alguna sesión concreta con los niños y niñas pequeños. En este caso eran niños de 5 o 6 años, una cosa así. Y la verdad que se hizo un buen trabajo y estuvimos como unos 8 meses. Sí, ¿ves? No puedo subir, Luego, ¿no? posteriormente, me encontré a la madre y bueno, la cuestión estaba establecida, me la encontré por la calle, me dijo, todo bien. Luego, con adolescentes, he tenido algunas bajas, todo hay que decirlo, porque es bastante exigente el trabajo, el manejo de la frustración, bien, y la gente que hemos continuado hemos estado en torno a un año. Con adultos hemos estado más, entre 1 año y medio, 3 años para darle el alta, porque han sido situaciones como más complejas. Normalmente empiezo con sesiones de una semana de distancia, sobre todo porque vienen con un alto grado de inquietud y de ansiedad y de confusión. Entonces, es importante dar esa seguridad y esa referencia a lo que tú comentabas, ¿no? Que es importante sentirse como en buenas manos, crear el vínculo y demás. Y luego las vamos distanciando en sesiones de 15 días. Como no es un proceso lineal, ya dejo claro que podemos estar en este proceso de una semana, volver a 15 días, volver hacia atrás, incluso de estar distanciando sesiones, hacer el desvanecimiento de sesiones y tener que ocuparnos pues 2, 3 semanas porque ha habido una pequeña crisis que necesitamos afrontar. Todo eso lo explico previamente, de tal manera que cuando sucede manejamos la crisis, pero no es nuevo. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, mi experiencia es entre 6 meses y 3 años con alta, ya con las sesiones ya dispersas, totalmente incorporado en su vida, desde la funcionalidad, volviendo a su vida y ampliando porque otro elemento que trabajamos es quién soy en este momento y quién me gustaría ser. Es también una disculpa para construirme desde el momento en el que estoy, ¿no? Entonces, cuando llevamos ya un trabajo, nos damos cuenta de que hay cosas de nuestra forma de ser y estar que necesitamos actualizar, ¿no? Entonces, el tratamiento se amplía porque queremos optimizar esa forma de estar en la vida, es decir, queremos sacar nuestra mejor versión, por decirlo de alguna manera, ya que estamos, ¿no? Como que entras de una manera y sales de otra, no solo reconociéndote, sino yendo más allá. Es decir, pues después de estos 3 años me gustaría ser esta persona y quiero trabajar para ser esta persona, independientemente de que ya no tenga este trastorno, ¿no? Entonces, Ujú. pues bueno, es como redondeando, que nos gusta. Además, las personas obsesivas compulsivas son bastante rigurosas, exigentes. Entonces, claro, tienen ese punto como de cerrar el círculo, ¿no? Ujú. Mm. Ok. Aprovecho un poquito, ya que también la propia Cristina lo mencionaba y porque quedan 15 minutos, por si a alguno de los participantes le apetece plantear alguna cuestión a Cristina o a mí respecto a lo que hasta ahora llevamos abordando, pues que sentiros libres de Ujú. hacerlo, bien sea a través del chat, bien sea con el micro abierto, ¿vale? Yo quería como hoy, bueno, puedo ser como breve o dependiendo un poquito de lo que necesitéis con respecto a la parte farmacológica, ¿vale? Sí que me Ujú. apetecía mencionar algunas cosas, pero eso, como que podéis interrumpir y pedir aclaraciones, ¿vale? Comentaros un poquito que en la biología de este trastorno se sabe que hay una disfunción en un tipo de neuronas que se califican como serotonérgicas,
que uno de los principales mensajeros que intervienen en los procesos de comunicación de estas neuronas es la serotonina. Y entonces, pues se han visto pues, en algunos estudios que podía haber por niveles bajos de triptófano o del metabolismo de la serotonina que podía estar hasta cierto punto interferido, y se empezaron a probar pues, estrategias farmacológicas que digamos que pusieran el foco y la diana en mejorar la comunicación serotonérgica, y se vio que eran pues, eficaces. Y bueno, en esta línea, los tratamientos que se emplean principalmente son pues, fármacos que se llaman inhibidores de la recaptación de la serotonina, que existen de varios tipos, pero principalmente la sertralina, la fluoxetina, la fluoxamina son como los de elección, ¿vale? Son fármacos que son muy seguros. Suelen pues dar como un poquito de náusea los primeros 7-10 días, pueden dar algún otro efecto secundario, sudores, temblor, dolor de cabeza, pero en general si se inicia la dosificación despacio se toleran bien y se pueden alcanzar concentraciones importantes, manteniendo esta seguridad. Y la verdad es que este tipo de fármacos pues cambian mucho la calidad de vida, porque lo que hacen es bajar la frecuencia de estas ideas, impulsos o imágenes y de la angustia asociada a ello, ¿no? Entonces, a través de esta mejora en la comunicación serotonérgica, pues digamos que funciona el funcionamiento de forma global. Y este tipo de fármacos, que muchas veces decimos antiobsesivos, también pertenecen a la categoría de los antidepresivos, ¿no? Una persona puede no tener depresión, pero sí beneficiarse de estos fármacos por tener ideas obsesivas, por tener trastorno de ansiedad generalizada o por tener algunos otros cuadros psiquiátricos, ¿no? Pero ese sería como el tratamiento principal, una vez que, como os comentaba, que se ha hecho un despistaje orgánico y que todo está, pues, toda la parte orgánica pues, se ha visto que está correcta. ¿Vale? Si los síntomas no se consiguen, pues de alguna forma atenuar con este medicamento, pues a veces se puede cambiar a otro tipo de medicamentos que se llaman los antidepresivos tricíclicos, que son mucho más potentes y que pues suele haber una buena respuesta. O bien se pueden combinar varios fármacos, ¿vale? Dependiendo también un poquito del cuadro sintomático que hay, si existen otros síntomas acompañantes. Muy típico, por ejemplo, que por las ideas obsesivas pues haya dificultades para conciliar el sueño, o que pueda haber molestias gastrointestinales que mejoren al incorporarse estos medicamentos, ¿no? Y un poquito desde el punto de vista pues, de la psicología clínica, pues la técnica que sería como más eficacia demostrado en el abordaje pues, de este tratamiento es la psicoterapia cognitivo-conductual, ¿vale? Técnicas como de prevención ante la exposición al posible pues, ritual. Y un poquito, pues luego pues, los aspectos pues, transversales que puedan surgir, que son más tributarios pues, de hacer un proceso de psicoterapia, ¿no? Que pueden ser pues, transversales al momento vital, si está habiendo una separación, un problema del trabajo, un momento pues, exacto. Enfermedad. Sí, sí. Y yo, que soy un poco friki de estas cosas y que ahora como que me he metido como un poco de lleno en la psicoterapia MDR, que es un tipo de psicoterapia pues muy enfocada al trauma, pues sí que se ha visto que, aunque no todos los cuadros de trastorno obsesivo compulsivo tienen como claramente asociado la traumatización, sí que es importante como explorar este aspecto, porque pueden existir comorbilidades, trastorno por estrés postraumático, trastornos disociativos significativos, como mencionaba antes, trastornos de personalidad, trauma de apego, que pueden de alguna forma también cambiar el curso y el pronóstico, dependiendo de si se tratan de eventos únicos o de eventos numerosos, pero que el tenerlos en consideración e incorporarlos al abordaje
del proceso, pues yo creo que pueden enriquecer y cambiar el pronóstico del cuadro. ¿Vale? Entonces, no sé qué piensas tú Sí, de sí, sí, esto. sí. De hecho, casi siempre cuando trabajamos esa otra parte que hay detrás de este mecanismo que he utilizado, empezamos a observar patrones o situaciones, por un lado, situaciones vitales que les han sobrepasado, eh, y luego formas de afrontarlo que fue la que pudieron hacer en aquel momento, pero que les dejó una huella, es decir, solucionaron eso como pudieron y quedó ahí una herida. Cuando se trabaja esa parte, pues por ejemplo, en un caso fue varias muertes consecutivas y enfermedades y de una persona que era menor de edad y que se tuvo que hacer responsable en varias ocasiones. Pues sobre exigencia continuada durante mucho tiempo. En el caso de niños, pues situaciones estresantes de manera continuada. Cuando abordamos esa situación, digamos, el nivel de angustia y el número y frecuencia de los comportamientos disminuye de una manera considerable. Tenemos aquí unas preguntas en el chat. ¿Vale? Yo voy a comentar un poquito la primera. Yo Y leo. sí, yo las leo, vale. Las hace Claudia. No sé si te apetece como hacerlas con el micro o si por chat para ti está bien. Em, Bueno, si ves que por chat, vale, mire. En principio el tratamiento farmacológico es una gran pregunta la que estás haciendo porque es un tratamiento que no hace cambios inmediatos, ¿vale? Es una información que a mí me gusta darles a los pacientes porque se van a tomar una medicación durante 3 semanas y van a tomársela día tras día y no van a notar eficacia. Lo único que pueden notar es los efectos secundarios, ¿no? Y si no tienen esta información, pues a veces dejan de tomarlo porque se lo toman una vez y no notan nada y dicen, pues esto no me hace efecto, me lo dejo de tomar, ¿no? Yo les explico que es importante como que sepan que estos cambios que tienen que suceder para que el tratamiento sea efectivo, pues tardan como aproximadamente 3 semanas y a partir de las 3 semanas pues empiezan a mejorar de una forma como progresiva, ¿no? Hasta incluso la sexta, octava semana de tratamiento, ¿no? Entonces un poquito yo le doy esta información y si el nivel de angustia está siendo muy alto, muchas veces les asocio un ansiolítico pues durante esas 3 o 4 primeras semanas de tratamiento y le explico por qué se lo asocio, porque el tratamiento de base no es el ansiolítico, ¿vale? Es el antiobsesivo que tarda eso un tiempo en hacer efecto y el ansiolítico sería puntualmente si el nivel de angustia es alto para bajar esa ansiedad, pero con la intención de que una vez que el tratamiento de base esté haciendo efecto, pues ir retirándolo para dar más seguridad. Y existe otra pregunta que te la planteo por si te Sí. apetece contestarla, Hmm. que dicen, en el aspecto psicológico, ¿recomiendas las técnicas de inundación? Y dice entre paréntesis, aumentar la conducta repetitiva. En mi caso lo intenté en varios pacientes y no funcionó. Entonces, la cuestión está en que para mí es importante consensuar con el paciente cómo vamos haciendo las cosas y a medida que las vamos haciendo, analizamos cómo se va sintiendo, si se ve capaz, si el efecto si él empeora en la situación, la sensación de control y de angustia aumenta o no. ¿Vale? Entonces, en mi caso, las veces que lo intentamos, no funcionó. Entonces, volvimos a la jerarquía de situaciones y a los afrontamientos progresivos. ¿Vale? En todo ese proceso, para mí lo importante es que se diera cuenta de qué le estaba pasando. ¿Vale? El tema de la inundación en esos casos fue porque exigían ir más rápido. Digo, bueno, pues vamos con una intensidad mayor y vemos cómo lo maneja.
¿de acuerdo? Y volvimos hacia atrás, ¿de acuerdo? Entonces yo todo eso, las distintas alternativas, cómo lo podemos hacer, todo eso lo trabajo con el paciente. Y lo que planteo es que nosotros decidimos la alternativa más adecuada en este momento, ¿de acuerdo? Nosotros podemos estar afrontando una situación de no hacer este gesto, lo podemos estar haciendo una semana, un mes, dependiendo de cómo lo maneje esa persona, porque yo lo que quiero es seguridad y éxito, ¿vale? Y que esa persona se regule, ¿vale? Para que aumente su sensación de control y de seguridad, ¿vale? Entonces, resumen, las veces que lo apliqué fue porque me lo pedían, el resultado fue que tuvimos que ir para atrás, pero depende de cada persona. Y creo que lo adecuado sería hablarlo con el paciente de las distintas posibilidades, ¿vale? Y el que no lo consiga no es un fracaso, es algo que nosotros probamos, no nos sale y buscamos una alternativa, ¿de acuerdo? Porque trabajamos desde, yo me responsabilizo de eso, quiero probarlo y si no funciona, no pasa nada. Volvemos e intentamos otro camino. Esto es un trabajo bastante, eh, digamos, como que se adecua bastante a las características del paciente y al momento. En cambio, hay momentos en los que avanza que yo me flipo. Que hay Comenta, autonomía, además, para que decida. comenta Claudia, gracias. A mí me pasó lo mismo con la paciente, pero el MDR tampoco. Ella elegía las técnicas que yo presentaba. Mm. Sí, 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 sí. Ya les digo que para mí algo que, que me funciona bastante es ir devolviéndole constantemente a la persona a la que estoy acompañando es revisión, ¿cómo vamos? ¿Estás preparada? Este sería el siguiente paso. ¿Te sientes preparada? Buscamos un punto intermedio. Eh, tenemos esto y esto aquí preparado por si tú quieres seguir un poquito más adelante. Y a veces me llevo la sorpresa de que me dicen, hice esto, ¿y cómo está? Muy bien, súper feliz, satisfecho, es un pelotazo. Muy bien, porque la sensación de control, de obtener seguridad en uno mismo, para mí he observado que en los pacientes como que es una de las partes, es una de las patas del tratamiento, es una de las patas del tratamiento, que ellos vayan conociéndose y cogiendo esa fuerza para que no sea yo siempre la que tenga que estar guiando. Bueno, qué rico que está haciendo esto o que sabe a poquito. Nos queda un minutito si alguien quiere hacer alguna pregunta más, mientras yo aprovecho porque me pica el gusanillo cuando dice aquí Claudia MDR y digo, yo creo que en MDR digamos, lo interesante es ver un poquito los eventos que hay en la base, los eventos traumáticos y de alguna forma, si conseguimos hacer una buena formulación del caso, si tenemos el paciente con una suficiente fuerza del yo, con un suficiente autoapoyo, con una suficiente capacidad de regulación, lo tenemos orientado en el presente y puede regular, entonces yo creo que es posible trabajar los eventos traumáticos y conseguir que se resuelva la perturbación, pero efectivamente hay que formular bien el caso, ver si existen o no síntomas disociativos, qué tipo de disociación es y hacer como un abordaje también progresivo en base al momento del paciente y en base un poquito a lo que desee también trabajar, los síntomas que desee trabajar y la aparición de dichos síntomas, ¿no? Que yo creo que es muchas veces la clave. Pues nada, muchísimas gracias. Llegamos al final. Eh, Nada, contentísima de estar con ustedes. Espero que les haya resultado útil e interesante, que por lo menos ampliar la mirada, que es lo que a mí me gusta, ¿no? Ir complementando eso que tenemos, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias, no mucho más que decir. Pues yo también me quedo con este momento rico, contento de esta
co-construcción y con esta co-construcción de este momento con vosotros y vosotras tan rico. Cuela ahí una última pregunta me quedo con la duda si la medicación sería a largo plazo. De media suelen ser trastornos, no suele ser algo episódico. Muchas veces lo episódico tiene que ver con una traumatización concreta, que cuando se aborda sí que puede haber una remisión, pero cuando estamos hablando de algo más bien crónico, muchas veces la medicación es a largo plazo, pero a veces la dosificación puede variar en función del momento y del periodo. Vale, Claudia. Y nada, gracias por este ratito y esperamos que os animéis a seguir compartiendo con nosotros.